todos, muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva sesión académica de Sepsis México. Antes de presentar a nuestra siguiente invitada, me gustaría recordarles que tenemos una sesión cada 2 semanas que se transmite en nuestra página web www.códigosepsis.org. También nos van a encontrar en Facebook Live y en nuestro canal de YouTube. Les recuerdo que todas nuestras sesiones cuentan con el aval académico del Consejo Mexicano de Medicina de Urgencia y el Consejo Mexicano de Medicina Crítica. Al terminar nuestra sesión, podrá solicitar su constancia con valor curricular en nuestro sitio, cubriendo solamente algunos gastos administrativos. Les llegará la constancia vía electrónica de 3 a 5 días. Y sin más preámbulos, permítanme presentarles a nuestra siguiente invitada. Ella es la doctora Lourdes Andrea Arriaga Pizano. Ella es médico cirujano, egresado del Instituto Politécnico Nacional, con maestría en ciencias en biomedicina molecular. Es también doctora en ciencias biomédicas y miembro de la Academia Nacional de Medicina. Nos vestimos de manteles largos, es una investigadora titular en el Instituto Mexicano del Seguro Social y dentro del Sistema Nacional de Investigadores. Ella tiene línea de investigación referente a la respuesta inflamatoria que se presenta en los pacientes sépticos. Vamos a ver el tema, leucocitos en sepsis, ¿qué les ocurre? Muy buenas tardes, doctora Andrea, muchísimas gracias por su presencia, muchas gracias por compartirnos esta evidencia científica que sin duda nos va a interesar más y vamos a tratar de comprender estos cambios que le suceden a nuestros pacientes con sepsis y con choque séptico. Muchas gracias, doctor Santillán, por la amable presentación, pero sobre todo por esta oportunidad que sé que usted me dio para poder compartir estos datos que hemos generado a lo largo de varios años en nuestro grupo de trabajo. Y también muchas gracias al doctor Gorordo por la invitación para participar en estas actividades de Sepsis México. Permítanme compartir la presentación que, como ya comentó el doctor Santillán, se trata de leucocitos en la sepsis, ¿qué les ocurre? Y como ya comentó el doctor Santillán, pues yo trabajo como investigadora biomédica para el Instituto Mexicano del Seguro Social en la Unidad de Investigación Médica en Inmunoquímica, que se ubica aquí en Centro Médico Nacional Siglo XXI. Entonces, todos ustedes están muy familiarizados seguramente con las diferentes definiciones que se han dado de sepsis. El consenso más reciente es el de 2016, donde la sepsis ya quedó definida, como bien saben, como esta disfunción orgánica que pone en peligro la vida y que está relacionada o causada por un proceso infeccioso. La forma más práctica de poder evidenciar esta falla orgánica, pues es una calificación de Quick-SOFA mayor a 2 y esto da la pauta, si se junta con la evidencia de infección, de poder hacer el diagnóstico de sepsis. Y pues el choque séptico, como sabemos, ya es un estado más grave de este proceso. Seguramente ustedes también están muy familiarizados del gran problema que es abordar la sepsis, identificarla a tiempo y de todo lo que está relacionado con este proceso. El que se desregule el sistema tiene mucho que ver justo con que se desencadene esta respuesta inflamatoria sistémica que es aguda y es severa. Esto lo hace diferente a otros estados inflamatorios que pueden ser sistémicos, pero no ser tan severos en lo agudo como podría ser lo que se ha tratado de relacionar con algunas enfermedades metabólicas, ¿no? O bien con algunas enfermedades autoinmunes que pueden tener este componente también de inflamación sistémica. ¿Okay? Y nunca está de más recalcar lo poco valorado que está el gran problema que es la sepsis a nivel mundial.
porque ciertamente hay temas que requieren de nuestro interés en salud pública, en la toma de decisiones, como son el cáncer o los infartos a miocardio. Pero en esta tabla que desafortunadamente no ha cambiado mucho, a pesar de que ya tiene más de una década y de que son datos prepandemia, sigue siendo la sepsis un mayor porcentaje de los problemas de salud intrahospitalarios. Es desafortunadamente también una gran causa de muertes al año. En tiempos pre-COVID se calculaba que en el mundo, al menos registrados, se puede contar con 30 millones de casos que iban a representar hasta 6 millones de muertes. Y eso en el periodo agudo de la sepsis, que ya sabemos que post-sepsis podemos tener otras complicaciones que también pueden disminuir la calidad de vida o el tiempo de vida. Y por demás está decir que también representa una carga onerosa para todos los sistemas de salud que tienen que cubrir la atención de los pacientes sépticos. ¿Okay? Ahora bien, enfocándonos más hacia la parte biológica, hay que recordar que no es lo mismo la inflamación cuando se trata de un evento local que cuando se trata de un evento sistémico. Ciertamente en ambos casos se van a involucrar, por ejemplo, a leucocitos, que en el caso de la inflamación localizada, lo que van a hacer es ser reclutados hacia las zonas de daño para tratar de contener a los posibles patógenos o agentes dañinos, eliminarlos y en el mejor de los casos poder echar a andar también los mecanismos de reparación del tejido. Si no es posible echar a andar los mecanismos de reparación del tejido que dejen ese tejido como si no hubiera pasado nada, pues sabemos que se van a echar a andar los mecanismos de contención. Y entonces tenemos reacciones cicatrizales o demás. La respuesta inflamatoria, entonces, es una respuesta normal que se requiere para contener el daño y dar pie a resolver el problema. Clínicamente, todos los que tenemos formación médica, pues estamos súper acostumbrados a esta pentada, ¿no? De calor, rubor, hinchazón, pérdida de la función, que están asociadas con inflamación sistémica, con inflamación local. Sin embargo, esta parte clínica no necesariamente se repite en los pacientes con inflamación sistémica. Dicho de otra manera, no es que veamos a los pacientes rubicundos totalmente, ni están todos edematizados, ni necesariamente no funciona nada. No, y no necesariamente tenemos forma de evaluar si tienen dolor generalizado. Entonces, no es un repetido ni clínicamente ni biológicamente. Porque si bien es cierto, es que en inflamación sistémica van a participar leucocitos, van a participar mediadores inflamatorios como son las citocinas o las quimiosinas, que en inflamación local permiten la activación y reclutamiento de estos leucocitos, acá no necesariamente van a cubrir el mismo papel y no solamente van a estar interactuando con las células que estamos en el proceso local, ¿no? Entonces, mensaje aquí es, no es lo mismo, aunque haya participantes comunes, tanto el tipo de células como el tipo de mediadores que se pueden encontrar en inflamación local y en inflamación sistémica, los procesos son diferentes. Ciertamente se propone que tanto en una como en otras hay una fase en la que se censan a el daño, en este caso, por ejemplo, los agentes infecciosos, y esto va a desencadenar a la respuesta, particularmente la respuesta innata, que es la primera que se echa a andar en nuestra respuesta de defensa, pero muy pronto se van a sumar también componentes de la respuesta inmunológica adaptativa.
¿ok? Estas células que han sido activadas o reclutadas por citocinas y quimiosinas, a su vez también pueden secretar citocinas y quimiosinas para amplificar la respuesta y, como ya les mencionaba, dar pie también a los mecanismos de contención de la respuesta y dar pie a la resolución. ¿Okay? A nivel sistémico, sabemos que en estos procesos de inflamación, como es el caso de la sepsis, no solamente se va a activar el sistema inmunológico, claramente se van a activar también el sistema endotelial, el sistema de coagulación y el sistema de complemento, con lo que hoy se conoce como desbalance metabólico también hacia un estado más prooxidante. Todos estos procesos hacen que las respuestas del sistema inmunológico también se comporten de diferente manera. Okay. De hecho, en ese contexto habría que poner a este tipo de hipótesis que desde hace muchos años se han propuesto de cuáles son las fases pro o antiinflamatorias que se presentan en sepsis o que también pueden ser compartidas por el llamado síndrome de respuesta inflamatoria sistémica o SIRS, que como todos ustedes bien saben, pues es el diagnóstico que le correspondería a un proceso que se comporta como sepsis, pero en el cual no hay ninguna evidencia de infección. ¿Okay? Entonces, la propuesta es que una vez que está el estímulo inicial, en el caso de sepsis, pues serían microorganismos, en el caso de SIRS, podrían ser DAMs que se liberaron, o sea, moléculas, patrones moleculares asociados a daño, como podrían ser DNA o componentes degradados del tejido conectivo, o algunas otras como serían HMGB1, las proteínas de choque térmico, que se liberan, por ejemplo, por traumatismos, quemaduras o alguna otra lesión. El asunto es que este reconocimiento de que ahí están los patógenos o hay un daño, dependiendo si es sepsis o es SIRS, va a desencadenar los mecanismos proinflamatorios. Y ahí es cuando se monta la respuesta inflamatoria sistémica. ¿Okay? Aquí es donde encontramos gran cantidad de mediadores proinflamatorios, proteínas de fase aguda, desbalance entre las proporciones de los leucocitos, linfocitos versus neutrófilos, etcétera. Pero se propone que como se echan a andar tratando de recuperar la homeostasis, los mecanismos antiinflamatorios, como sería la liberación de citocinas antiinflamatorias como IL-10 o TGF-beta y muchas otras, esto va a condicionar que puedan prevalecer estos mecanismos antiinflamatorios, caer en algo que algunos autores han denominado parálisis inmunológica, pero que créanme que a los inmunólogos no les hace ninguna gracia el término, porque no necesariamente las células son incapaces de responder, como les voy a mostrar más adelante, pero bueno, así es como se ha propuesto. Y este también es un punto crítico en la clínica, porque es el momento ideal para que se sumen otras infecciones. Y entonces, si el proceso había empezado como SIRS, se convierte en sepsis, o si el proceso ya había empezado como sepsis, ahora se agreguen infecciones y se complique el paciente. En estas circunstancias, ¿qué se ha reportado que le pasa a los leucocitos? Pues sabemos que va a variar la cuenta y que entonces vamos a encontrar una leucocitosis. Sabemos, porque de hecho en algún momento fue parte de los criterios de diagnóstico o de identificación de la misma, que va a haber una mayor proporción de formas jóvenes, ¿no? El tamaño de estas células va a variar, lo mismo que su granularidad.
así como vamos a tener expresión incrementada de muchas moléculas de superficie que pueden incluir moléculas de adhesión o receptores precisamente a estos mediadores solubles, y va a disminuir su capacidad de formarse de estas células. Esto que les estoy mostrando está estudiando primordialmente leucocitos de sangre periférica, obviamente, y mucho de esto pues corresponde a la serie mieloide, particularmente a neutrófilos y monocitos. Nosotros, enfocándonos en tratar de identificar de manera más precisa qué está pasando con estas células, hemos hecho acercamiento para estudiarlas con técnicas citómicas. Las técnicas citómicas son cualquier técnica que nos va a permitir identificar y caracterizar a las células, o sea, estudiarlas de una por una y luego tener reportes en conjunto. El flujo de trabajo que seguimos para realizar este tipo de análisis es que junto con nuestros colaboradores clínicos, nuestros colegas que están atendiendo a los pacientes, obtenemos muestras. De los ejemplos que les voy a mostrar son muestras de sangre periférica en un solo tiempo o en diferentes tiempos. Eso depende del protocolo que estemos llevando a cabo en ese momento. Y utilizamos esas muestras, las preparamos para analizarse por citometría de flujo, donde podemos tener este tipo de resultados, o bien por microscopía, donde podemos tener este tipo de resultados. Y de esta manera podemos generar estos datos, ¿no?, que nos permiten identificar si es lo mismo o qué tan diferente es el estado de sepsis versus el normal, e incluso si hay diferencias entre los estados de propiamente sepsis o el de SIRS. Y esto es parte de lo que hace ya algunos años hemos publicado, que coincide con lo que muchos otros grupos han publicado, han reportado en el mundo, y que tiene que ver con que primordialmente en los pacientes con procesos de inflamación sistémica, ya sea SIRS o sepsis, lo que vamos a encontrar es leucocitosis a expensas primordialmente de la línea mieloide, neutrofilia, y en el caso de los pacientes que nosotros analizamos, también monocitosis. Noten cómo con respecto a los sanos sí están incrementados, pero cuando comparamos SIRS-sepsis pasa lo mismo que muchas veces le pasa a los médicos que atienden estos pacientes, y que es que no ven diferencia entre una condición y otra. ¿Okay? Otra cosa que también abordamos, dado que basándonos en lo que está reportado, de no solo cambian las cuentas de leucocitos o incluso de los subtipos de leucocitos, fue algo que se desarrolló el hoy doctor Luis Ángel Flores Mejía haciendo su tesis de doctorado, y que publicamos en la revista Shock en el 2018, y es ver la granularidad de estas células. Lo que les estoy mostrando aquí son gráficos llamados gráficos de puntos, que nos permiten ver la distribución general de acuerdo a su tamaño y su complejidad o granularidad de las células. Estas son poco complejas, poco granulares, más complejas, más granulares, y las más complejas y las más granulares. Este es el patrón clásico de distribución que vemos mediante este análisis de citometría de flujo de linfocitos, monocitos y granulocitos de sangre periférica en sujetos sanos adultos. Sin embargo, cuando vemos a los pacientes que tienen inflamación sistémica, pueden notar ustedes cómo cambia el patrón, no solamente en cuanto a la cantidad de células, y esto coincide con lo que les mostré en la gráfica. Aquí disminuye la cantidad de linfocitos y se incrementa importantemente la de granulocitos,
sino también en la granularidad que tienen. Aquí se ve como que estas se montaran sobre las células menos granulares y en este análisis cuantitativo pueden ver la diferencia que es significativa entre la granularidad que se mide con este detector lateral del equipo y en los pacientes con sepsis es menor tanto en neutrófilos, pero también en monocitos. ¿Okay? Esto coincide con la expresión de moléculas que tienen que ver con la salida de gránulos, que es mayor, como lo pueden ver, en los sujetos con inflamación sistémica, ya sea CIRS o sepsis, con respecto a los sujetos sanos. Ahora bien, otra de las cosas que también se sabe que pasa es que puede haber, y nosotros también lo hemos comprobado, es que podemos encontrar mayor cantidad de agregados que se pueden visualizar de esa manera. Esta zona roja pueden ver cómo es mucho más abundante. Allí estarían células que van 2, 3 o más células encadenadas. ¿Sí? Y también lo pudimos observar mediante microscopía de cómo no solamente hay más células, sino que tienden a formar estos agregados. Okay. Ahora bien, estas células, además de que tienen estos procesos de degranulación, también van a modificar la expresión de marcadores, varios de los cuales incluso ya se han propuesto por diferentes tipos de análisis como potenciales biomarcadores. Y nosotros también vimos pues que hay mayor expresión en el caso de los pacientes con sepsis con respecto a los sujetos sanos. No vimos diferencia con los sujetos con CIRS, pero ciertamente el comportamiento parece que es diferente. De hecho, al visualizar en lo individual el comportamiento de varios de estos marcadores, junto con antecedentes como los que ya habíamos reportado, de que esto podría tener que ver con el desenlace de los pacientes, ¿no? Donde la expresión de la molécula HLA-DR es menor su expresión en los pacientes que fallecen y por otro lado se incrementa la expresión de TREM en los pacientes sépticos. Juntamos todos estos marcadores y parte de la tesis de licenciatura y maestría de Jessica Prieto Chávez, pues tuvo que ver con tratar de encontrar que si era igual de poderoso el analizar un solo marcador, como los que veían acá o acá, y combinarlos. Y como pueden ver, aquí no se veían diferencias entre los pacientes, ya fueran CIRS o sepsis, o sea, tenían con el sano, pero no entre ellos. Pero cuando ya combinamos varios marcadores, sí vemos estas diferencias, ¿no? Esto todavía requiere más observaciones y demás, pero esa es otra rama interesante para la búsqueda de biomarcadores. Me regreso a qué le pasa a las células durante el proceso séptico. Y lo que ya se había reportado desde hace varios años es que tanto la mieloperoxidasa en diferentes días de los pacientes con sepsis, del 3 al 4, del 6 al 8, es menor su expresión con respecto a los sujetos sanos, así como la capacidad de realizar estallido respiratorio también baja. Este tipo de funciones, tanto el que se está expresando mieloperoxidasa como el estallido respiratorio, están muy relacionadas con el proceso de fagocitosis. El proceso de fagocitosis, como ustedes saben, se refiere a la internalización de microorganismos, por ejemplo, bacterias, en estas estructuras que son los fagosomas, los cuales después se van a fusionar allí gránulos que al vaciar sus enzimas proteolíticas van a dar lugar a la formación de fagolisosomas que eventualmente deberán de destruir a esas bacterias. En este proceso
también es importante que dentro de este fagolisosoma disminuya el pH para que sea eficiente la eliminación de las bacterias. Entonces, tomando en cuenta cómo es el proceso normal, una forma de analizar cómo es la capacidad fagocítica de los leucocitos de alguien es tomar estas células, cultivarlas con bacterias que estén marcadas con un fluorocromo que no solamente nos permita ver si son internalizadas, sino que aumente su brillo de este fluorocromo. Esta fluorescencia va a ser más intensa, se recorrerá más hacia la derecha en este tipo de gráficos si el pH disminuye. Eso entonces nos hablaría no solamente si son capaces las células de internalizar a las bacterias, los fagocitos, sino también de eliminarlos, o sea, de progresar en el proceso de fagocitosis. Y lo que encontró Luis Ángel cuando analizó muestras de sujetos sanos versus pacientes con sepsis es que cuando analiza qué tan capaces son de internalizar a las bacterias, prácticamente no ve diferencias. O sea, el problema no está en la internalización, pero cuando preguntó ¿y qué tanto se modifica esa fluorescencia? Ahí sí ve diferencias. Eso quiere decir que en el caso de sujetos sanos sí está madurando el fagolisosoma y en el caso de sujetos con sepsis no lo está haciendo, ni en neutrófilos ni en monocitos. Y esto tuvo una relación directa con que esos sujetos con sepsis, que aquí están representados por estos círculos, cuando se pueden recuperar las bacterias de esas células que fueron expuestas, otras que no están marcadas con fluorescencia, pero pueden tener mayor cantidad de unidades formadoras de colonia. ¿Okay? Eso quiere decir que efectivamente no están siendo capaces, a pesar de internalizar a las bacterias, de poderlas eliminar efectivamente. Okay. Ahora bien, hay quien dice, no, pues eso probablemente tiene que ver con el ambiente de citocinas en el que se encuentran, que sabemos que junto con las proteínas de fase aguda es parte de lo que caracteriza a los pacientes con inflamación sistémica y por lo tanto a los pacientes con sepsis. Y pues sí, es factible, pero también recuerden que no todas las citocinas ocurren al mismo tiempo, como ya se ha reportado, y tampoco necesariamente es diferente. Estos eran los niveles de citocinas de las células que les mostré de los pacientes que analizamos, y como pueden ver, para todas las citocinas proinflamatorias, TNF, IL-6, IL-8, interleucina 1 beta, así como para las antiinflamatorias como IL-10 o el receptor antagonista de IL-1, están elevados con respecto a los sanos prácticamente en todos los casos, pero no hay diferencias entre ellos. Y esto de que no haya diferencias es importante por lo siguiente. Es cuando una célula está expuesta a los mediadores como son las citocinas o los componentes bacterianos, se van a desencadenar vías de señalización, van a responder activando, por ejemplo, a moléculas como STAT3, va a ser fosforilada, y aquí, por ejemplo, les muestro que fue lo que hicimos, tomar células de sujetos sanos, de sujetos con sepsis, estimularlas, en este caso con interleucina 10, y luego esperar 15 minutos, recuperar las células, marcarlas para saber qué tipo de células son, si los monocitos o algunos otros, y también seguirle la pista a si estaban fosforiladas o no. Esto es, la vía está más encendida. Y como pueden ver, tanto en este mapa de calor como en este resumen cuantitativo, en el caso de los monocitos, esta vía está menos activa en los sujetos con sepsis. No se enciende tan eficientemente.
¿ok? Y esto Luis Ángel lo repitió con otro tipo de estímulos como el EPS o GMCSF, siguiendo a diferentes transductores en su activación, y como pueden ver con el color verde, en varios de los casos, sobre todo en los monocitos, es menos la capacidad de respuesta que tiene, ¿ok? En los sujetos con sepsis. Para finalizar los hallazgos que hemos tenido recientemente, les comparto también estos resultados de este artículo, en el cual analizamos 15 sujetos sanos, 17 sujetos con sepsis, 21 sujetos con SIRS. Este fue un trabajo que desarrollamos entre la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, el Hospital General de México y el Instituto Mexicano del Seguro Social, tanto en la parte de clínica como de investigación. Y como pueden ver, pues los sujetos con SIRS, sepsis, pues cuadran con lo que se requiere para poderlos clasificar con el diagnóstico correspondiente, y como ya habíamos visto previamente, van a estar elevados varios de las citocinas proinflamatorias, pero con respecto a los sanos, pero no necesariamente con diferencias entre los sujetos. La pregunta que nos hicimos no solamente era si eso era diferente, eso ya estaba súper reportado, nosotros mismos ya lo habíamos publicado, pero sí había diferencias en cómo iban a responder las células que están provenientes, que provienen de esos pacientes. Y ahí lo que hizo la hoy doctora Livier Cabrera Rivera fue, durante su tesis de doctorado, tomar células de estos pacientes, otra vez, una vez que salen, que se obtienen la muestra de sangre periférica, las pone en unas cajitas de cultivo, las estimula, en este caso con interleucina 6, lo cual después resultó muy interesante por todo lo que ustedes saben que interleucina 6 se involucró en COVID, en pacientes con COVID y demás, y los estimuló y luego verificó las capacidades de respuesta de los monocitos, particularmente en cuanto a la producción de TNF en respuesta a esta IL-6. Entonces, lo primero que había que saber era si las diferencias en las respuestas tenían que ver con la expresión de los receptores a IL-6. Y como se ve en esta gráfica, en los sujetos sanos, sí, con respecto a los sujetos sanos, en los pacientes con SIRS y con sepsis, ciertamente se incrementa la expresión del receptor a interleucina 6, pero no hay diferencia entre los grupos. Y cuando se toma en cuenta también qué tanto hay del receptor soluble, que sabemos que puede ser un mecanismo de modulación de las respuestas a IL-6, pues como pueden ver ahí no hay diferencias prácticamente ni entre los pacientes con SIRS o sepsis con respecto a los sujetos sanos. Sin embargo, cuando vemos la respuesta que tienen a no solamente ser estimulados con LPS, las células de los sujetos sanos, con SIRS o con sepsis, donde ya se ve que tiende a ser menor y ya lo esperábamos en los sujetos con sepsis, sino también en lo que respecta a haber sido estimulados con IL-6, vean cómo los sujetos con SIRS todavía tienen un comportamiento muy similar a los sujetos sanos que ya no conservan los pacientes con sepsis. Entonces, creemos que esta es una evidencia más de que si bien los pacientes con SIRS o con sepsis con inflamación sistémica aguda y severa, tanto clínicamente como en algunos aspectos biológicos, se comportan muy parecido, ya en los efectos que esto puede tener sobre la disfunción leucocitaria, que es lo que pensamos junto con otros grupos en el mundo que les está ocurriendo a las células de estos pacientes, van a ser diferentes.
y que no es tan sencillo como nada más pensar de, hay muchas citocinas, hay hipercitocinemia, de las proinflamatorias o no. Tiene que ver con otras cosas, tiene que ver con cómo se remodela, cómo se adapta o trata de adaptar la respuesta inmunológica, lo cual desafortunadamente en muchos casos lleva a disfunción leucocitaria y en el mediano, puede ser que incluso en el corto, pero en el mediano y largo plazo ciertamente puede estar predisponiendo al envejecimiento temprano del sistema inmunológico en los pacientes que sobreviven a estos procesos con sepsis. Hay mucho todavía que estudiar, nos falta un largo camino para tener mayor conocimiento de la sepsis y pues todavía hay para todos y todas pues mucha oportunidad de seguir indagando qué es lo que está ocurriendo y no me queda más que agradecerles por nuevamente la invitación de presentarles estos resultados, así como a un gran grupo de colaboradores que han participado en estos resultados que les presento. Y muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Arriaga. De verdad, una presentación que nos mueve el conocimiento, nos mueve la intención de seguir buscando respuestas y me encanta este modo de buscar la información que es a base de preguntarse y de preguntarse muchas cosas, qué le pasa a la célula, qué le pasa al paciente y pues nos tocará a nosotros los clínicos conocer muy bien esos datos e interpretarlos para llevarlos a la práctica con nuestros pacientes. Me gustaría, doctora, si me lo permite, hacer un par de preguntas. Primero sería, ¿qué otros centros a nivel nacional pudieran a realizarse estas investigaciones? Y estoy seguro que en nuestro auditorio van a salir algunas preguntas referente a esto. Si yo quisiera participar, si yo quisiera conocer a algunos investigadores de la talla de ustedes, ¿en dónde podríamos conocerlos o ubicarlos? Pues muchas gracias por la pregunta. Y sobre todo por este interés. Yo creo que cuando nos comunicamos diferentes tipos de profesionales de la salud es que realmente avanzamos en el conocimiento, ¿no? A veces en la vieja escuela, por ejemplo, decían, si un residente va a hacer tesis y van a analizar células, hay que meterlo al laboratorio para que analice las células. Y no, los médicos residentes como los médicos adscritos tienen que estar en la parte asistencial. Ese es además su expertise y su gran valor, mientras que los que nos hemos dedicado y decantado más por analizar a las células, seamos quien analicemos las células. Y desde ese punto de vista, si lo que interesa analizar es la respuesta inmunológica, una buena manera de acercarse a grupos o a investigadores, investigadoras que trabajan con la respuesta inmunológica en diferentes enfermedades, pues es la Sociedad Mexicana de Inmunología. Hay una página web, se pueden acercar, ahí mismo hay correos y a veces no aprovechamos muy bien las sociedades y grupos, ¿no? Porque se piensa que nada más es para ir y ver algún tipo de material o algún evento, un congreso o demás, pero no, también puede ser útil para contactar personas, porque ahí es donde nos agrupamos los que nos dedicamos a hacer este tipo de análisis de la respuesta inmunológica a diferentes niveles, con diferentes técnicas y acercamientos, pero ahí alguien puede decir, sí, yo sé que tal persona trabaja en tal lugar, ¿no? Que esa es otra. A veces, como pasan muchas cosas en este país, está concentrados muchos de los grandes centros o recursos, tanto humanos como de infraestructura, en las grandes ciudades, Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, pero ciertamente hay muchos otros lugares donde se hace investigación de gran calidad y no solamente en estas grandes ciudades. Ese puede ser un camino. El otro, particularmente en lo que corresponde a la institución para la que yo trabajo, el Instituto Mexicano del Seguro Social,
hay una página que habla de Saberims, que es donde está la información de las diferentes líneas que se llevan y y la Coordinación de Investigación en Salud tiene sedes en muchas partes del país y muchos de nosotros los investigadores que trabajamos para el Instituto Mexicano de Seguro Social llevamos de esta manera nuestras líneas de investigación con colaboración y hoy día lo que se llama la medicina translacional. Entonces, ese puede ser otro camino. Otro camino también podrían ser el ver los artículos y contactar a las personas. A veces nos da miedo incluso decir, no puedo bajar este artículo, me lo voy a piratear. Bueno, antes de pirateárnoslo o de bajarlo directamente, bueno, si lo podemos bajar en general ya no estamos buscando, pero antes de usar este famoso Science Hub, que pues sí, desafortunadamente es piratearse el artículo, podríamos escribirle a los autores, al corresponding, y decirle, oiga, me pasa su artículo, y de verdad que uno como investigador, cuando a alguien le piden su trabajo, de esa manera, es además no solamente muy gratificante, sino es una oportunidad de establecer nuevas colaboraciones y nuevas conexiones. Entonces, ese también puede ser un camino. Entonces, yo visualizo varios y a mí me gustaría, por ejemplo, aprovechar la oportunidad y que ustedes en Sepsis México pudieran también empezar a tener un listado de, a ver, quién gente sabemos que está haciendo qué y poder ser un punto para la interacción, ¿no? Entre quienes están en diferentes áreas y pueden juntarse a analizar la información que tenemos. No solamente se puede hacer investigación biomédica, se puede hacer de diferentes tipos, ¿no? Nosotros, algo que nos pasó y que fue de lo positivo que nos tocó vivir durante lo difícil que ha sido la pandemia, ¿no? Más allá de todo lo que sabemos que ha involucrado en lo que tiene que ver con salud pública, lo familiar, lo emocional, las cargas de trabajo, todo eso que ha sido terrible y lo que sigue, ¿no? Todavía vienen las secuelas financieras y más. También es cierto que tuvimos la oportunidad, tratando de entender la enfermedad, de literal sentarnos cada semana entre los intensivistas, los internistas que estaban entrando al área COVID, nosotros en el área biomédica, los médicos en formación, muchos de los residentes que aceptaron estar tratando a estos pacientes, porque como ustedes bien saben, pareciera que todo mundo iba a entrar, pero en realidad no todo mundo entró a la atención, ¿no? Entonces, quienes sí lo hicieron, además hubo varias que estuvieron dispuestos además a obtener muestras para que tuviéramos más información. Si se plantean las preguntas de manera correcta, si se siguen los protocolos éticos correctos, la colaboración es lo que nos permitirá avanzar muchísimo en la solución de problemas. Pues muchísimas gracias, doctora. Nos deja una puerta más que abierta, digo yo, y reconocerle pues estas aportaciones. Son estudios hechos con pacientes mexicanos, por investigadores mexicanos, que los vemos también publicados en revistas internacionales, y eso de verdad nos nutre mucho como país, nos nutre mucho como sociedad dedicada a la atención de pacientes. Y por último, doctora, me gustaría también saber su opinión sobre cómo responderán. En toda la presentación nos platicó la respuesta de los leucocitos en sepsis y la comparación con el SIRS. No sé si ya lo estén como llevando, pero ¿qué le pasaría al leucocito que es tratado de manera oportuna dentro de la primera hora o las primeras 3 horas versus a estos leucocitos que no se tratan a tiempo? No sé si algo nos puede comentar, doctora. Sí, yo no he visto artículos que sean a nivel de analizar las células tan
detallados en el seguimiento del paciente. Es un tanto complicado, ¿no? Hacerlo porque cuando uno lo que tiene que hacer es ir monitorizando al paciente desde el punto de vista clínico, pues eso está muy claro e ir viendo qué tal le fue, o sea, todos estos estudios que dicen si el diagnóstico fue a las 4 horas de que inició el cuadro clínico o fue a las 18 o fue a las 72, va bajando proporcionalmente e impresionantemente la posibilidad de sobrevivencia, ¿no? O la intervención del antibiótico y que fuera el mejor para el tipo de microorganismo, también lo sabemos. Y hay series tanto en adultos como en neonatos, que es el otro gran grupo afectado por sepsis, que se ve que sí, que la atención oportuna, el diagnóstico temprano, la aplicación de la terapia es de lo más importante, y muchos otros estudios que tratan no solamente del paciente con sepsis, sino del paciente crítico en general, de lo importante que es estabilizar a los pacientes prontamente. Y lo que en el coloquialmente se dice, tienes que cuidar el endotelio, tienes que cuidar el riñón, tienes que mantener al corazón sin sobrecarga, o sea, todas esas cosas están muy bien establecidas. Hacer la relación con los leucocitos ha sido un poco más difícil, porque no tenemos todavía los puntos de corte precisos. O sea, sí existen estudios longitudinales donde dicen, yo voy a tomar la muestra al momento del ingreso y luego se lo voy a tomar a las 4 horas y luego se lo voy a tomar a las 8 horas y luego a las 24 y luego al tercer día y luego a los 7 días. Nosotros incluso lo que les mostré de los pacientes que sobrevivieron o no sobrevivieron son de estos que tomábamos al día 0, en cuanto ingresaron, al día 3 y al día 7. Pero eso en la vida real, en la biología, no sabemos qué quiere decir, porque no sabemos cuánto tiempo llevaban las células expuestas. No sabemos si en realidad el paciente ya empezó a dar visos de requiero atención clínica a las 8 horas de iniciado o a los 8 días de iniciado el proceso y que ya se salió de control. Eso ha sido, yo creo que uno de los puntos más difíciles para hacer esta relación. O sea, aunque se ha intentado mucho con los mediadores solubles, con el comportamiento de las células, cuando uno quiere hacer la correlación cuesta trabajo. Mi percepción es que es por eso, porque no tenemos estos marcadores que nos permitieran decir, miren, independientemente de cuándo llegó, cuando este marcador sube o baja, y podría ser algo como la glicemia o podría ser algo como los índices de neutrófilos, o sea, algo que sea muy fácil de evidenciar para los clínicos, este es el momento de tomarle la muestra, ¿no? Como hemos aprendido con otras enfermedades si quieres ver ese fenómeno, tienes que tomarle la muestra en el pico febril o justo después del pico febril. Necesitaríamos ese tipo de marcadores para poder entonces ir rastrear. Lo que sí se ha hecho mucho en modelos animales es poder seguirles los tiempos e ir verificando qué tan diferente va a ser la respuesta de unos y otros. En cuanto a tratamientos, depende del tratamiento y otra vez, a veces desafortunadamente solo buscan la parte de qué pasó en la clínica, sobrevivieron los animales de experimentación o no, pero y si dejaron de comer, bajaron de peso, pero a veces no se van a la otra parte más de qué está pasando en detalle con la respuesta. Y en sepsis, a mí me parece que no solo debería de ser la respuesta inmunológica, como clásicamente la vemos, sino la respuesta endotelial. La disfunción endotelial es clave. Entonces, ahí también todavía hay oportunidad de seguir aprendiendo y mejorando la atención de los pacientes, porque eso es lo más importante, el conocer qué está pasando para lo que nos debe de servir es para dar mejores tratamientos y mejor solución al problema de salud de los pacientes. Y algo que no se tomaba mucho en cuenta antes del COVID, eso junto con el menor desgaste del personal de salud.
porque estar luchando contra corriente es excesivamente desgastante. Antes lo tomábamos como de, ay, pues estudiaste medicina, pues es lo que pasa, ¿no? Y después con COVID nos dimos cuenta de, no, a ver, espérense, aquí esto ya nos está sobrepasando y los que tanto física como emocionalmente, como psicológicamente, se están comprometiendo, es justo quienes están atendiendo a los pacientes, no solamente por las horas y el tiempo, sino por el desgaste tremendo que es tratar de estabilizar y recuperar a pacientes tan complicados como los pacientes con sepsis. Pues, doctora, de nuevo, muchísimas gracias. Me parece que, por supuesto, que seguirán las investigaciones. Estoy seguro que nuestro auditorio va a seguir su recomendación, ¿no? El saber que podemos escribirle al investigador, a pedirle el artículo, me parece un tip padrísimo, ¿no? Estamos ante una investigadora que yo estoy seguro que si le pedimos un artículo con todo gusto nos lo va a mandar, y así también hay muchos investigadores. Y esto último que nos comenta, pues hay que seguir trabajando porque nos interesan mucho nuestros pacientes, nos preocupan nuestros pacientes y también nos desgasta el a veces sentirnos limitados para poder ofrecerles algo más o para poder luchar con esta respuesta que se sale de control. Doctora, no me queda más que agradecerle muchísimo su tiempo, su dedicación a esta ponencia, el compartirnos evidencia real. Yo siempre digo, es una voz autorizada el poder hablarnos de esto. Y pues les doy las gracias a todo el auditorio que nos acompañó. Agradecemos de nuevo a la doctora Lourdes Andrea Arriaga Pizano por su excelente ponencia, por compartir nosotros esta sesión. Saben que está disponible todavía en nuestro sitio web una semana más, en nuestro canal de YouTube. Y les recuerdo que pueden visitar nuestra página de internet www.códigosepsis.org. Muchísimas gracias por su asistencia. Nos vemos en 2 semanas. Muchas gracias, doctora. Bonita tarde. Muchas gracias. Buena tarde a todos.